El destino 5 es uno de los más importantes. Ustedes tienen un ciclo que cerrar con su cuerpo físico. Necesitan conectarse realmente con su cuerpo físico, llevarlo a experiencias buenas, placenteras, de forma controlada, de forma orgánica, que les ayude a conectarse mejor con el todo de su ser físico. Cuidar su salud, hacer ejercicio, o sea, hacer cosas que les hagan sentirse bien. ¿Para qué? Para que puedan lograr esa conexión que tanto necesita el destino 5, cerrar ese ciclo y mostrar tal y cual son en su forma física. El destino 5, como otro punto muy importante, tiene que ver con alinear toda esta cuestión física, o sea, alinear su vestimenta, alinear su salud física, me refiero a dietas, a todo esto que tiene que traerles ese bienestar para que ustedes se sientan mejor o más atractivos, y esto pueda reflejar una coherencia entre lo que tienen dentro y fuera, en la forma física. Entonces enfóquense mucho en cerrar ese ciclo para que puedan avanzar. El de cuidar de su cuerpo, arréglense, hagan una dieta, vayan a hacer ejercicio, hagan yoga, pilates, algo que les haga sentirse bien y que por ende les haga sentirse más atractivos y que reluzca su cuerpo, ¿no? O sea, que puedan mostrarse tal cual son. El destino 6 tiene esta gran tarea, ese ciclo por cerrar, de conectarse con eso espiritual, con eso místico, que les va a ayudar a avanzar en el plano mental. Ustedes son muy mentales, se concentran mucho y a veces se enfocan mucho en lo intelectual, en las cosas físicas, que está bien. Lo que tienen que cerrar es conectarse también con esta parte espiritual, con esta parte mística, que les va a ayudar a encontrar respuestas y con esto poder avanzar un poco más en la vida. El destino 6 lo que tiene que hacer es conectarse mucho con esto espiritual, con esto místico. Enfóquense mucho, pueden hacer yoga, pueden ir a la iglesia, pueden hacer meditación, pueden hacer cualquier cosa que a ustedes les ayude a conectarse con esa parte espiritual que tienen, para que esto les ayude a poder concentrarse mejor en su vida, encontrar esa paz, esa estabilidad que les va a ayudar muchísimo después de que tengan estos momentos de conectarse con lo espiritual, a tener esa paz que les va a ayudar a encontrar esas respuestas que necesitan en su vida para cerrar esos ciclos que no en este caso no han cerrado, válgame la redundancia, y puedan avanzar en la vida. Los destinos 7 por lo regular son líderes, pero lo que tienen que aprender para cerrar el ciclo es aprender a ser líderes compasivos, dejar un poco el ego, todo este tipo de ser tan fuertes y ser líderes compasivos que guían de forma adecuada a grupos grandes. Ustedes son para guiar a grupos grandes, pero lo que tienen que hacer es guiarlos desde una forma mucho más orgánica, mucho más tranquila, y aprender que pueden liderar de esta forma también. Esto les va a ayudar a enfocarse un poco en lo espiritual. Tienen grandes conexiones ustedes con lo espiritual, entonces enfóquense mucho en encontrar esa tranquilidad y esa paz desde esta área de la vida que es lo espiritual, para que les ayude a lograr ser esos líderes compasivos que necesitan las personas. Y si tú eres o tienes destino 7 y no estás en una posición de liderazgo, también tú necesitas encontrar cómo motivar a ese grupo o cómo motivar a todas las personas que están a tu alrededor para que puedan lograr hacer las cosas o lograr sus objetivos. Recuerda que aunque no estés en una posición alta en cuanto a liderazgo, tú tienes que buscar cómo introducirte al grupo para animarlos desde donde tú estés, desde tu trinchera. Tienes que darle a las personas esa motivación para que logren sus objetivos. Tienes que buscar cómo ayudar a las personas desde este punto de la motivación, siendo un líder tras bambalinas o atrás, no estando en el reflector, pero ayudando al grupo a que genere esos objetivos que tanto quiere, ¿no? Entonces tienes que buscar ser de alguna forma el líder, aunque no estés en el foco principal. Esto te ayudará muchísimo a cerrar el ciclo que necesitas como destino 7.
El destino 8, ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse y ver sus proyectos, y ustedes tienen el don de la creación o traen esta facilidad para crear cosas materiales, pero ustedes lo que tienen que venir a cerrar es enfocarse en el resultado final y realmente insistir, persistir, hacer, sin hacer una cosa, dejarla de hacer otra cosa, dejarla de hacer. O sea, lo que tienen que hacer es perseverar, insistir a largo plazo, ver las cosas a globales, no resultados a corto plazo, que muy probablemente lo van a lograr, pero lo que tienen que entender es cuál es su proyecto global, insistir sin dejar de hacerlo. Eso es lo que tienen que venir a cerrar en esta vida, el no dejar de hacer las cosas o hacer una cosa y luego dejarla de hacer. Eso es lo que tienen que venir a aprender para poder cerrar el ciclo, lograr terminar el proyecto. Otro punto importante, el destino 8, es mostrarse tal cual como son. Como a veces quieren hacer una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero no hacen, o sea, no terminan nada y se dispersan muchísimo. A veces se camuflajean y toman una forma de ser, otra forma de ser, otra forma de ser, otra forma de ser, dependiendo de los proyectos que están o de los objetivos que tienen en su vida. Entonces, lo que tienen que hacer para poder cerrar el ciclo es mostrarse tal cual como son cuando encuentren una cosa que les apasione y realmente insistir, pero no camuflajearse, ser tal cual como son, y verán que con esto van a poder cerrar ese ciclo de destino 8. El destino 9, una de las grandes características que tiene que hacer o aprender es cuál es la forma de aprender literal o adquirir conocimientos en la vida. O sea, lo que ustedes tienen que entender o cuál es el ciclo es la forma en que van a adquirir los conocimientos en su vida. Ustedes son personas que siempre van a estar buscando cómo aprender, son muy autodidactas. No quiero decir que sean totalmente autodidactas, pero sí tienen que aprender por ustedes mismos y tienen, para cerrar el destino 9, que aprender cuál es la mejor forma de adquirir el conocimiento en la vida, ya sea leer, escuchando podcasts, viendo películas, lo que ustedes quieran hacer, yendo a bibliotecas, escuelas, universidades, en línea, como quieran, pero tienen que encontrar cuál es su forma de aprender. Cuando encuentren esto van a poder cerrar ese ciclo que tienen abierto en la vida. Cuando tienes destino 9, también tienes un ciclo que tienen que aprender para poder cerrarlo, es aprender a escuchar su intuición. Ustedes recuerden que tienen el conocimiento de todos los números, entonces ustedes tienen un gran poder mental, ustedes tienen grandes conexiones con lo místico, con lo espiritual, con el yo supremo. Entonces lo que tienen que aprender es escuchar su intuición, o sea, escuchar su interior para poder tomar mejores decisiones o para poder expresar su conocimiento de forma correcta, y que esto les lleve a cerrar el ciclo y poder ayudar a las personas con todo lo que tienen ya integrado como destino 9. Cuando tienes destino 11, es número maestro, el maestro luminoso. Ustedes tienen que venir a aprender el cómo ponerse en el lugar del otro para poder ayudarlo a evolucionar. Recuerden que ustedes, como número maestro, lo que tienen que aprender es cómo ponerte en el lugar del otro para entenderlo de la mejor forma, aprender a comunicarte con él y ayudarlo de esta forma a que evolucione, a que logre sus objetivos. Recuerden que ustedes, como maestros luminosos, tienen una gran conexión con la parte espiritual, con la parte esotérica y con la parte del yo supremo o del Dios que ustedes más le tengan fe. Entonces háganle mucho caso a su intuición también, porque muchos mensajes que tienen que compartir con el mundo les va a llegar desde esta parte de su ser que ya tienen desarrollada. Cuando tienes destino 22, los maestros constructores, ¿qué es lo que tienes que cerrar como el ciclo para poder avanzar? Es ser disciplinado, es entender que tienes que seguir las reglas para poder construir de forma correcta y ayudar con esto a las personas a que puedan construir todos sus sueños y a ayudarles a evolucionar con todo lo que tú tienes. Pero lo primero que tú tienes que hacer es aprender a ser disciplinado para poder ser constante y con esto poder ayudar
ayudar a construir a los demás. También te tienes que abrir a lo que puede darte las otras personas. También tienen conocimientos que te pueden ayudar a entender las cosas. Entonces es abrirte también a la posibilidad de que otras personas puedan ayudarte a entender lo que tú necesitas para poder ayudar a las personas a construir y con esto que evolucionen. Otro punto importante, como eres número maestro y todos los números maestros, tienes que aprender a equilibrar tu yo espiritual y tu yo terrenal para con esto poder hacer las cosas más rápidamente y ayudar a las personas a avanzar. Cuando tienes destino 33, el maestro de maestros, ustedes tienen que entender que sus acciones son la base de todo. Recuerden que ustedes, para que las personas evolucionen, los van a ver, ustedes van a ser ese ejemplo. Entonces lo que ustedes tienen que aprender para cerrar el ciclo tienen que ser pulcros con todo lo que hagan, tienen que ser correctos, tienen que seguir las reglas, tienen que pues realmente dar el ejemplo de lo que es correcto e incorrecto desde su perspectiva, para ayudar a las personas a poder evolucionar. Recuerden que ustedes tienen, a diferencia de los otros números, 9 más 11 y 22, tienen una conexión mucho, pero mucho más fuerte con el yo supremo. Entonces, háganle mucho caso a su intuición, realmente aprendan de su yo interior para que puedan tener esas acciones de forma correcta para que los demás los vean y puedan evolucionar con eso. Recuerden que la base es su comportamiento, cómo los ven las otras personas. Ese es el ciclo que tienen que cerrar. Y como pudieron ver, el número de destino, pues es un número de destino de todo lo que venimos a cerrar en esta vida. Hay mucha diferencia entre los números, pero si entendemos que es esa cosa que tenemos que venir a cerrar, que traemos arrastrando de nuestros ancestros o de nuestro pasado o de nuestras generaciones pasadas y que estamos replicando y replicando y replicando, si entendemos eso, cerramos el ciclo, esto nos va a ayudar a liberarnos y poder avanzar en la vida. Recuerden que es fundamental encontrar este punto del número de destino, y aunque a veces sea difícil de entender las vidas pasadas, con un análisis transgeneracional también podemos entender muchas partes de qué es los patrones que traemos en nuestra vida. Entonces no duden en investigar en su pasado, en qué ha pasado en sus ancestros, para que con esto puedan entender mejor su situación y entiendan qué es lo que les quiere decir su número de destino finalmente. Recuerden, mi nombre es Poncho González. Si les gusta mi contenido, nuevamente les invito a suscribirse, a compartir, a comentar para que este canal pueda crecer y podamos mantener nuestro contenido semana tras semana. Muchísimas gracias.